Hola de nuevo. Hoy te mostraremos cómo hacer una crema de puerro exquisita y refrescante, también conocida como vichyssoise. Es una crema muy versátil, ya que, aunque la receta original se toma en frío, también podrás consumirla en caliente cuando el cuerpo te lo pida, y lo mejor de todo es lo fácil que es de preparar. Vamos a comenzar. Para esta crema de puerro, necesitarás unos puerros frescos, unas patatas, una cebolla, crema de leche o nata de cocinar para darle esa textura suave y cremosa, caldo de verduras y mantequilla, aunque puedes sustituir esta por aceite de oliva virgen extra. La proporción que utilizo para los vegetales es aproximadamente misma cantidad en peso de puerro y patata, y mitad de cebolla. El caldo debe ser preferiblemente casero, pero en caso de necesidad también podrías utilizar caldo en cubito, al fin y al cabo debemos adaptarnos a lo que disponemos. En breve subiré vídeos sobre cómo hacer caldo vegetal casero con partes de las verduras que posiblemente estés tirando a la basura. Cuando lo publique, te dejaré enlace en la descripción. Lava bien los puerros para eliminar cualquier suciedad y córtalos en rodajas. Recuerda que desinfectar los vegetales es importantísimo para nuestra salud. Si quieres saber cómo hacerlo de forma segura, te dejo un enlace en la descripción del vídeo para que lo veas cuando finalices este. Para la crema solo necesitamos la parte más blanca, pero no tires las hojas verdes porque se pueden utilizar precisamente para hacer ese caldo casero que hemos comentado antes. Pela las patatas y la cebolla, y pícalas en trozos algo pequeños para que se cocinen más rápido. En una olla grande, calienta la mantequilla y saltea los puerros, las patatas y la cebolla durante 5 minutos a fuego medio. En este momento puedes añadir un poco de sal. Has de tener en cuenta si ya añadiste sal al caldo casero o si estás utilizando cubitos, que estos ya suelen llevar bastante sal añadida. Luego, vierte el caldo de verduras suficiente para cubrir los ingredientes y lleva a ebullición. Si te gustan este tipo de preparaciones, suscríbete al canal y activa la campanita para estar al corriente de los próximos vídeos que vayamos subiendo. También puedes al final de este vídeo darte un paseo por nuestro canal para ver las recetas que ya tenemos publicadas, que seguro que te encantarán. Reduce el fuego y deja cocinar a fuego lento durante unos 15 minutos o hasta que las patatas estén tiernas. Puedes comprobar el punto de las patatas clavando un palillo. Si se clava con facilidad, ya están listas. Retiramos del fuego y pasamos a triturar el contenido de la cazuela. Puedes utilizar una batidora de mano en la misma cazuela o utilizar una batidora de vaso o licuadora. Yo voy a utilizarlo primero. Con cuidado para evitar posibles salpicaduras, tritura hasta obtener una textura suave y cremosa. A continuación, agrega la nata de cocinar o la crema de leche y mezcla bien para darle ese toque final de delicioso sabor. Si quieres asegurar una textura súper fina, puedes utilizar un colador para asegurarte de no dejar ni un solo pequeño trocito que haya quedado por triturar. Apoya el colador sobre un recipiente y vuelca la crema sobre él. Puedes ayudar al colado con la base del cucharón como ves en las imágenes. Al cambiar de recipiente con el colado, también ayudaremos a acelerar el enfriado, ya que la cazuela todavía conservará bastante calor. Deja templar la crema unos minutos y ponla a enfriar en el refrigerador durante al menos 1 hora. Un truco para que la crema se mantenga aún más fresca mientras la consumes, es introducir en este mismo momento en la nevera los platos o boles donde vayas a servirla.
Yo suelo emplatar de dos formas distintas, tanto en bol como en plato. Empecemos con el bol. Lo primero, obviamente, es poner la cantidad deseada de crema en el bol. Y para darle un toque crujiente, añado unos trocitos de pan tostado o frito que en mi zona llamamos crustones. ¿Cómo los llamas en tu zona? Déjamelo en los comentarios. Para finalizar, decoro con un poco de perejil fresco picado, con lo que ya tenemos la primera presentación. La segunda presentación la haré en plato hondo. Lo haré en un plato oscuro porque la combinación de colores me parece más interesante. Añado la crema y como complemento añadiré unas virutas de jamón serrano que le da un contraste de sabores súper bueno. A mí me encanta. Como colofón, no puede faltar un poco de perejil fresco picado. Y listo. Ahora, disfruta de esta deliciosa y fácil crema de puerro, es seguro que te encantará. Espero que hayas disfrutado de esta receta de crema de puerro o bichisuas. Si te gustó el vídeo, no olvides darle un me gusta y suscribirte a nuestro canal para más recetas deliciosas como esta. Nos vemos en el próximo vídeo.